Buenos días, mi nombre es Jean-Pierre Cadavid, estudiante de la especialización de seguridad informática de la UNAD. Hoy vamos a hablar sobre lo que son servicios, ataques y procesos en sistemas de seguridad. Inicialmente vamos a hablar de lo que son ataques APT. Por sus siglas en inglés, APT significa Advanced Persistent, lo que significa que un ataque persistente y digamos que constante hacia un objetivo definido. No se van por las ramas dentro de una red, no. El hacker conoce cuál es el tipo de información que quiere pues extraer o robar y con su ataque, digamos lo que coordinado, logra hacer esto. Este tipo de ataque se caracteriza porque el ataque no es directo. Inicia por digamos un nivel jerárquico bajo, logra conseguir las credenciales de acceso a la red de un empleado, digamos, de mucho menor rango, a través de un tipo de ataque también que se puede llamar phishing, smishing o ingeniería social, como pues dependiendo del hacker. De ahí en adelante ya se sustraen las credenciales, el hacker logra ingresar, luego de que logra ingresar empieza a comprometer cuentas de servicio, cambia roles, cambia, bueno, todo el tema de administración. Posteriormente accede al tipo de información que quiere recolectar, luego después de haberla recolectado, pues la extrae. Básicamente es esto, ¿no? Eso es como a grosso modo lo que comprende este tipo de ataques. No significa que siempre vayan a ser exitosos, pero cuando son exitosos ponen aprietos a la organización. Para que no nos vayamos muy lejos, un tipo de ataque como el que sufrió esta semana la empresa AstraZeneca, que es la empresa que está desarrollando una vacuna contra el COVID. Un grupo de hackers coreanos intentaron acceder, pero pues el ataque se detectó y según la información no se logró capturar la información. Este tipo de ataques son peligrosos porque están enfocados en organizaciones gubernamentales, centros de investigación, bueno, lo hacen espías, entonces es bastante delicado porque van por información que es muy comprometedora. Eh, un ejemplo de este tipo de ataques fue la operación Shadowhammer que se llevó a cabo o se detectó más bien en enero del 2019. ¿Qué pasó? Un grupo de hackers lograron penetrar Asus. Entonces en Asus, ¿qué hicieron? Comprometieron los servidores de actualización automática de servicios que actualizaban lo que eran las BIOS, las UEFI, controles de aplicación y todo esto. El ataque fue muy bien coordinado, puesto que al estar embebido dentro de los software de actualización nunca fue detectado. Este tenía como objetivo robar las direcciones MAC de ciertas personas. Siempre se alcanzaban a sustraer como 600 direcciones MAC. Ya cuando se identificó el ataque, pues, se reconoció que era bastante sofisticado. Y pues la razón por la que no se detectó durante tanto tiempo fue porque todo se hizo a través de troyanos, pues, estaban codificados como legítimos. Ahí fue donde Asus no logró identificar ese tipo de ataque a tiempo. Vamos a hablar un poquito de lo que son, pues dentro del ecosistema de ataques informáticos existen ciertos tipos de ataque. Aquí mencionaremos, digamos, en modo muy general, cada uno, los ataques APT ya los mencionamos. Ahora el smishing. El smishing, ¿se acuerdan que es lo que le dije que cómo se lograba penetrar inicialmente por un nivel jerárquico bajo? Entonces, es tratar de sustraer información mediante la suplantación de identidad. Por ejemplo, una entidad bancaria te llama, hace una llamada como robotizada, te genera un mensaje de urgencia, entonces sin pensarlo el cliente da la información de sus credenciales, su contraseña, su usuario, bueno, y ahí se perdió la plática porque lograron ingresar con sus datos. Entonces hay que estar bastante precavido con esto. Otro es el ransomware. El ransomware son ataques bastante delicados. De hecho, en Colombia son los ataques que más pérdida le han producido a la industria porque estos están enfocados en sustraer, secuestrar, robar o simplemente monitorear la información. Muchas veces estos ataques, bueno, por estos ataques, por la información que estos ataques secuestran,
se pide un rescate. En Colombia va de los 0.5 hasta los 4.000 bitcoins, 40.000 bitcoins, que eso es muchísimo dinero. Otro es el defacement. El defacement es un sitio de ataque que modifica la apariencia de un sitio web. Entonces, un hacker conoce a qué sitios web entras. Entonces, simplemente lo modifica, lo enruta hacia otro sitio web. Puede que parezca un poquito diferente, pero lo que pasa es que está lleno de malware, otro tipo de código malicioso que, bueno, que si te infecta puede causar bastante daño en tu equipo con tu información. El phishing es una práctica fraudulenta que consiste en una línea telefónica normal, lo hacen por medio de voz. Perdón, ahorita tuve una confusión. El phishing es esto, por voz. El smishing trata de hacer lo mismo, pero por mensajes de texto. Es cuando usted le llega un mensaje de texto diciendo, por favor ingrese esta dirección, o se ganó 100 millones de pesos, o un televisor o algo así, ingrese esta dirección. No, de eso tan bueno no dan tanto, entonces evitar, por ejemplo, hacerlo. Tuve una equivocación con la explicación de estos dos tipos de ataques. Y el farming consiste en redirigir solicitudes de usuarios a sitios web fraudulentos. La información que roban es tanta que están ubicados en granjas de servidores. Entonces ya se imaginarán pues la cantidad de información que logran robar este tipo de hackers. A continuación vamos a dar como las pautas, el paso a paso de cómo funciona un ransomware. Pues no puedo explicar todos por temas de tiempo aquí. Entonces el ransomware inicialmente se identifica la primera víctima, que es el del nivel jerárquico bajo. Se le sustraen sus credenciales, los datos se copian a un servidor externo protegido y cifrado. El delincuente busca identificar páginas o cualquier información que pueda conducir a la víctima, como les dije, a la víctima real de la cual se quiere sustraer la información. Pues se accede al enlace, el archivo infectado, el malware infecta el computador. Bueno, el malware se ejecuta. A partir de este momento, el malware puede empezar a desactivar lo que son copias de seguridad, sistemas de reparación, recuperación de errores. Bueno, lo que les explicaba ahorita inicialmente, puede hacer de todo. Le dejan esa información, la secuestra y de ahí en adelante es bastante complicado lo que puede hacer. Esto se ejecuta en archivos Word, Excel, PowerPoint, PDF, bueno, entre otros. Aquí tenemos unas características de prevención y cómo defenderse también de este tipo de ataques. Sigamos adelante porque esto no me deja subir grabaciones más de 20 minutos. Qué pena. Ahorita vamos a definir los que son identificadores de compromiso. Un identificador de compromiso es simplemente los que nos permiten conocer que algo está fallando dentro de nuestra red. Son indicadores, son como alarmas que nos permiten conocer eso. Por eso son importantes. Entonces, hay algunos indicadores de compromiso generales que le permiten al administrador de red saber que algo está fallando. Por ejemplo, el tráfico inusual saliente de la red. Se dice que no solamente hay que estudiar el tráfico dentro de nuestra red, sino el saliente, porque si digamos que los niveles de tráfico saliente se incrementan, hay que ver qué tipo de información es la que está saliendo de esa red. Eso es una señal de alarma que puede ser un ataque que nos estén realizando. Actividad anómala con privilegios. Gente que tiene privilegios puede empezar a acceder a información que normalmente no accede, hace muchos intentos de entrar a un sistema. Entonces son señales de alarma. Básicamente los indicadores de compromiso son eso. Por ejemplo, irregularidades geográficas. Este nos dice mucho porque son, digamos que, intentos de acceso desde IPs que están fuera de la red casi y en otros países. Entonces hay que tener en cuenta todo esto, y esto lo hace ya alguien que esté experimentado en los análisis de tráfico. Leer el incremento de volumen de la base de datos. Este se ha dado básicamente cuando se logra obtener información de tarjetas de crédito y un gran número de solicitudes del mismo archivo. O sea, están intentando acceder al mismo archivo desde una IP o desde varias IPs, cosa que no sucede generalmente dentro de una organización. Entonces
esa señal de alarma también es importante. Veamos, ahorita vamos a hablar de auditorías. Los tipos de auditoría pueden ser de caja negra que es cuando la persona que va a hacer la auditoría no conoce nada de la información del sistema, ni de la red, ni de componentes, ni de nada. Entonces, ¿qué pasa? Es un tipo de evaluación a ciegas, en donde se evalúa qué información entra y qué información sale, para ver si es congruente, para ver si corresponde pues al tipo de datos esperados. La auditoría caja blanco, por el contrario, ya se tiene el conocimiento de la red, de la infraestructura, de los segmentos de red, todo eso. Entonces no es un ataque de solamente entrada y salida de información, es un ataque más especializado, pero casi que a nivel de software. Entonces se busca ver cómo responden y hay ciertos tipos de pruebas. Y ya la auditoría de caja gris es una mezcla entre los dos. Digamos que este es muy utilizado porque se puede aplicar a diferentes segmentos de red, no una red completa, sino a partecitas que digamos que el administrador de red considere críticas y deban ser verificadas. Ahorita hablemos que son los IDS. Un IDS, por sus siglas en inglés, son software de seguridad que detectan accesos no autorizados al sistema o a la red y generan una alerta para que pueda ser gestionada por el administrador. Algunos IDS gratis, Suricata o Snort, son gratuitos, rápidos, robustos, funcionan sobre plataformas de Windows, GNU, Linux y Mac. Vamos a hablar un poquito sobre el Snort. El Snort se caracteriza por trabajar por módulos. Entonces tiene los módulos que aparecen aquí, 1, 2, 3, 4, 5 módulos diferentes. El Packet Capture es un sniffer que analiza el tráfico constantemente. El Packet Decoder se encarga de determinar los protocolos que son usados en el transporte de archivos, ya sea Ethernet, IP, TCP, y los guarda para después ser analizados. Los procesadores son módulos que analizan paquetes entrantes y salientes justo antes de que el motor de detección se ejecute y les dé forma para transmitirlo, o sea, antes de que los arme. Detection Engine se encargan del análisis de reglas de detección de firmas. Y Output Plugin, componente que se encarga de recoger la información de alerta para mostrarla o escribirla en cualquier fichero. O sea, todo lo que nos sirve para guardar la información, para conocerla, para analizarla, todo eso se utiliza aquí. Ahorita vamos a ver lo que es un programa Nmap. Es un sistema de escáner de puertos que se ejecuta contra un servidor. El Nmap, ¿qué hace? Envía paquetes simultáneos tipo ping, o sea, le manda un ping TCP a todos los puertos. ¿Y qué pasa? Entonces verifica si el servidor escaneado no responde, puede ser que esté fuera de línea o esté protegido por un firewall, y de ahí en adelante puede hacer un escaneo simultáneo de todos los puertos, una cosa que nos brinda, digamos, un tipo de mapeo de nuestra red. ¿Cómo funciona el Nmap? Digamos que hace un escaneo tipo SYN, nos permite hacer un escaneo predeterminado de 1000 puertos por segundo, o sea, una cantidad considerable en una red que no tenga restricciones. Ahorita un escaneo UDP, entre los servicios de escaneo se encuentra el DNS, que se encuentra allí. Es una forma de escaneo un poquito lenta. El escaneo init SCTP, digamos que se le denomina semihambriento porque envía un fragmento init y luego espera una respuesta. Un fragmento init attack indica que el puerto está escuchando. Un fragmento abort indica que el puerto no está escuchando. Si no recibe después respuesta después de varios minutos, indica que el puerto está filtrado. Y un TCP null identifica que el puerto está cerrado, y con esta técnica se analiza el segmento entrante si no tiene un RST. Vamos a hablar de los comandos Nmap más, digamos, los más utilizados. Está el Nmap IP espacio IP2, es como
escanear un rango de IPs. Ahora Nmap P y el número de puertos va a escanearnos la cantidad de puertos que nosotros definamos. Aquí están los ejemplos en la parte derecha. El Nmap P localhost permite escanear todos los puertos. Con este se logran escanear hasta 65.536 puertos de la máquina. Luego tenemos los comandos que nos permiten utilizar los scripts. En el Nmap también. Un script que nos permite buscar ataques Heartbleed. Aquí está, en esta parte. Comando para actualizar la base de datos de scripts. Comandos para visualizar los scripts disponibles. Aquí está. Y el comando para mostrar todos los scripts de la base de datos. Aquí están. Digamos que son los básicos que se utilizan dentro de este programa. Ahora vamos a hablar de Kali Linux. Digamos que Kali Linux se ha convertido por excelencia en la herramienta de hackers, white hackers o las personas que se dedican al hacking ético, puesto que tiene herramientas de penetración y de verificación de red que son bastante potentes. Es una derivación de otro sistema operativo Linux. A ver, identifica vulnerabilidades existentes, las corrige de inmediato y puede evitar que usuarios no deseados nos ataquen. Este tiene una serie de herramientas, están configuradas pues para hacer todas estas revisiones. Por ejemplo, el Zenmap. Zenmap es la versión modo fácil del Nmap, digamos que se hace por código, con una interfaz gráfica, entonces es mucho más sencillo manejarla. Los WhatsApp es una aplicación que sirve para encontrar contenido malintencionado en páginas web, básicamente. El Armitage Aircraft NG permite comprobar la robustez de la clave Wi-Fi. Palabras más, palabras menos, ¿no? Y Wireshark se encarga de analizar paquetes de red. Se pueden abrir de manera detallada. Por ejemplo, que si alguien se ha metido su usuario y su contraseña en una web que no esté cifrada, pues se podrá ver el usuario y la contraseña analizando el paquete. O sea que es bastante robusto. El Kali Linux nos ofrece bastantes sistemas para comprobar, bastantes herramientas para comprobar nuestro sistema. Ahora, ¿qué es el pen testing? Vamos a hablar del pen testing como el grupo de herramientas que nos sirven para hacer auditoría, identificar vulnerabilidades y debilidades en nuestros sistemas de red. Para realizar el pen testing se debe tener en cuenta unas fases que permiten hacerlo de manera ordenada. Ya vamos a hablar de ellas en este momento.